No hay manera de explicar las atenciones del presidente de la República hacia los miembros de la familia del Chapo. ¿Te acuerdas del saludo a Consuelo Loera y el intercambio de cartitas entre los dos? La consideración del presidente al auxilio del Chapo para ser expatriado, las múltiples visitas a Badiraguato, la celebración de la Pax Narca en Sinaloa y la defensa del narco, porque también el narco es pueblo. Solo para conectarnos. Ningún presidente en el mundo tiene el cinismo de mandar tantos guiños tan claros a los delincuentes, a menos que sean sus aliados. El presidente tiene un cártel favorito, así como el narco un partido preferido. Es una relación de ida y vuelta que a lo largo del sexenio permitió entrever los vínculos que forjan su relación y que hoy más que nunca es nítida. El más reciente y claro, López Obrador recibió de entre 2 a 4 millones de dólares de financiamiento para su primera campaña presidencial en 2006 por parte del cártel de Sinaloa. Esto de acuerdo a una investigación de la DEA. El intermediario con el cártel fue quien entonces fungía como su chofer y persona de confianza, Nicolás Mollinero, alias El Nico. El mismo que de la noche a la mañana se volvió un gran empresario terrateniente por los rumbos del Tren Maya. Imagínate lo suertudo. Tiene terrenos frente a la estación Tulum del Tren Maya que casualmente construye su jefe. El cártel aportó el dinero con la finalidad de obtener influencia en la Procuraduría General de la República de ganar López Obrador. Esa fue historia. El business se les cayó. Aunque los primeros intentos fallaron, para 2018 el plan se logró. No hay manera de explicar las atenciones del presidente de la República hacia los miembros de la familia del Chapo. ¿Te acuerdas del saludo a Consuelo Loera y el intercambio de cartitas entre los dos? La consideración del presidente al auxilio del Chapo para ser expatriado, las múltiples visitas a Badiraguato, la celebración de la Pax Narca en Sinaloa y la defensa del narco, porque también el narco es pueblo. Solo para conectarnos. Ningún presidente en el mundo tiene el cinismo de mandar tantos guiños tan claros a los delincuentes, a menos que sean sus aliados. La relación de Morena con el cártel de Sinaloa se basa en la permisibilidad, en dejar los brazos caídos para operar, y el narco les opera en otro sentido, en el electoral. Por ejemplo, en la elección de Sinaloa en 2021, esta fue una narcoelección. El cártel operó a favor de Morena, secuestrando y amedrentando operadores y candidatos opositores, y sembrando el caos en secciones electorales claves para desincentivar el voto positivo. Los hechos están a la vista. Por nuestras vidas, nuestra seguridad y la de nuestras familias, no debemos voltear la cara y ser ingenuos ante tal evidencia. La entrada es que sacan en un medio en Estados Unidos que hay algunas declaraciones en donde se habla de que el presidente, hoy en turno, Andrés Manuel López Obrador, estuvo financiado en su campaña del 2006 por uno de los cárteles de México. Entonces, justamente hablan de que este financiamiento se dio a través de una persona, y esta persona es el que en su momento fue su chofer en este famoso Suru, y que se hizo tan famoso y que después recibió también muchas denuncias sobre corrupción, y que es una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador. El famoso Nico, así es. Entonces, pues, obviamente hay una denuncia, el presidente lo niega, después hay una declaración de Xóchitl que creo que es bastante congruente, así que pues vamos, el tema ahí está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le vamos a creer? ¿No le vamos a creer? ¿Qué dicen? Maestro. Por favor, mi estimado amigo. Be my guest. Oye, me cambiaron aquí, quedé con dos. Ahí está. Pues, muy delicado, sin duda. Es un reportaje que sale en Estados Unidos, en varias plataformas, pero serias, pues, ¿no? El periodista es un periodista serio. Y yo leí el artículo. Debo decir, porque es mi forma de pensar, que hay que ser cuidadoso siempre con estos temas. El propio articulista no hace una afirmación, sino que plantea su artículo como pregunta, ¿no? Y dice, ¿fue financiado? Preguntas, ¿no? Y eso lo hacen para evitar que los demanden y demás. O sea, es como, pues yo estoy poniendo la información y no, juzgue usted, ¿no? Y viene una serie, entiendo, de declaraciones de un testigo protegido, o sea, un personaje que era parte del crimen organizado y que por lo visto ha declarado en un montón de juicios, según se entiende, y que hace unos años había habido una investigación y el propio artículo dice que esa investigación Estados Unidos la cerró, sin acusar.
digo, para, digamos, ser justos con el asunto, ¿no? Que también hay teorías sobre eso, ¿no? De por qué la cerró. De acuerdo, pero digamos, Sí, fue una decisión. el hecho es ese. Ajá, el hecho es que la cerraron, ¿no? Y esto fue en 2006. Entonces sale el escándalo y creo que sale por diversos motivos. El motivo por el cual yo sí creo que vale la pena voltear a ver es porque es un elemento más de varios elementos que se tienen que hacen asumir o presumir, creo yo, objetivamente, que sí puede existir un trato con el crimen organizado. Yo creerle así nada más a un testigo protegido que es un criminal que se quiere salvar de una condena, la verdad, no. No me importa si es Andrés Manuel o es Pedrito Pérez. Tampoco no creerle. O sea, es, oye, pues investiga los elementos alrededor. Por ejemplo, dicen algunos, que yo no me voy a poner ahí, es que es lo mismo que García Luna. A ver, pues, bueno, nomás faltaba que te pongas a defender a García Luna, pues no. Pues entiendo que el problema es que le aparecieron millones de dólares también. No nomás la acusación del testigo. Aquí el problema para el presidente, en mi opinión, es, además de esta historia, que el actuar en el gobierno te lleva a pensar que en efecto hay un entendimiento con el crimen organizado. Eso es lo que a mí me hace sentido. Y yo digo, ok, entonces es un elemento. Deberían de investigarlo. O sea, debería de abrirse, reabrirse, no sé, pedir una investigación él mismo, ¿no? Decir, oye, pues no, que sí dijo que no, pero dar un paso más y pedir que, a ver, gobierno de Estados Unidos, sal y di bien, en fin, ¿no? Que en eso va. Pero a mí lo que yo veo es, pues, es que en su sexenio creció la violencia a 170,000 asesinatos. Es que tenemos al menos el 30% del territorio nacional entregado al crimen organizado. Es que están los casos de posible financiamiento, ¿no? De algunas campañas, al parecer, cuando es menos. Que visitó muchas veces. Es que manda estos mensajes extraños. Es que estaba lo de que habían liberado a otro capo, ¿no? Que luego lo reaprendieron. Pero es que parece que el crimen organizado está tomando cada vez más fuerza y control en el país. Entonces ahí es donde creo que esto se vuelve creíble, ¿no? Más allá de simplemente decir, como lo dijo tal testigo protegido, ya le creo. Y yo sí digo eso porque, miren, luego andamos brincando del tingo al tango. Estos testigos protegidos, pues hay gente que dice lo que sea con tal de salvar su pellejo. Entonces, si también uno se pone a creerle absolutamente, pues mañana, nomás que no te sorprenda que alguien pueda hacer una barbaridad tuya, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo por eso siempre digo, hay que ver el bosque. Hoy el bosque me lleva a mí a pensar, más allá de eso que está gravísimo, que si hay elementos para decir, ve lo de Guerrero, ve lo de Michoacán, en fin, que el crimen organizado está completamente empoderado y que es imposible pensar que eso pasara si no tuviera el visto bueno, respaldo o anuencia del gobierno. Esa es mi opinión. Yo voy al hecho y a la interpretación del hecho. El hecho es que Tim Golden, un periodista que ha recibido 2 premios Pulitzer, el premio más acreditable y acreditado de la prensa de Estados Unidos, da a conocer un reportaje de ProPublica que en 2006 hubo una financiación, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo incluso diversos derivados. Se menciona a Nico, se menciona a Gabriel Regino, que era el secretario de Seguridad, estuvo en la Secretaría de Seguridad Comercial. Que ya había tenido un escándalo. Que ya había tenido un escándalo. Igual que Nico, y ¿no? Tiene un derivado, sí, bueno, Nico ahora no está activamente en el gobierno, pero compró terrenos de manera ventajosa en las obras del Tren Maya, cerca. Así como, ¿no?, los amigos como de los hijos de... Como para construir. Así que entiendo que con él, en sus terrenos es donde hicieron los negocios, creo, ¿no? Tímidamente. Ahí nomás. Sí. Ahí nomás. Casualmente compró un terreno. Ahí donde iba a ser la estación. Sí, ¿no? Casualmente. Bueno, también surge una presentación en la radio pública alemana de Anabel Hernández. Anabel Hernández es una periodista mexicana de extraordinaria valía, ¿no?, que se ha dedicado a estudiar los temas límites de la agenda mexicana, es decir, el narco, la violencia, los compromisos. Y sus nexos, ¿no? Sus nexos con la sociedad y con los políticos. Sí. Y ella, en su caso, hizo una serie de denuncias muy valientes con García Luna, que le valieron que López Obrador y Genaro Villamil salían a reconocerla como mujer valiente, brava, honesta. Sí. Ahora, el hecho es que a Andrés se le lanza encima, porque ella hace eco del reportaje de Tim Golden en su propia investigación.
Y hay un tercer reportaje que sale. Esa es la discusión, ¿no? Y claramente toma una connotación donde Andrés Manuel lo toma como un ataque. De inicio, a mí me llamó la atención, se lanza contra Peña. La primera reacción fue contra Peña y contra el gobierno de Estados Unidos. Yo pienso que Enrique Peña es una especie de extinguidor, ¿no? Está en una especie de aparador que dice, úsese en caso de incendio. Entonces, cuando Andrés tiene un problema de agenda pública y quiere un distractor, rompe y saca a Peña y enseña, y que luego va a hacer un juicio, o saca a Videgaray, o saca a Lozoya. Aquí lo sacó. Al día siguiente cambió la narrativa y enfocó hacia Biden, ¿no? El presidente López Obrador piensa que esto es parte de un problema de la agenda electoral de Estados Unidos y que él está siendo atacado por eso. Ahora, ¿cuál pienso yo que son las interpretaciones? Una información periodística no es una información judicial. Lo que trata de hacer es poner en evidencia si es verosímil la historia. No tiene los requisitos de la comprobación de un delito, ni mucho menos, no es su obligación. El tema es que hace verosímil las cosas que mencionaban ustedes. ¿Por qué Andrés ha ido 5 veces a Badiraguato? O sea, ahí hay una central nuclear, ahí hay el centro financiero del país, ahí hay un centro de comunicaciones, ahí hay el hospital más importante del país. ¿Qué hay en Badiraguato? Bueno, Badiraguato es la residencia esencialmente del poder del Chapo y su familia. Y hay toda una discusión muy importante de la financiación del narco a Morena, de un pacto que incluso tomó mayores proporciones cuando Sergio Carmona financió la campaña de Mario Delgado y de varios gobernadores hoy, antes candidatos, hoy gobernadores de Morena. Hoy Sergio Carmona está muerto, ¿no? Fue asesinado, él es uno de los reyes del huachicol y que tuvo nexos muy importantes en la operación de Tamaulipas, Sinaloa, San Luis, Guerrero, Michoacán. Y yo estoy convencido, lo he dicho varias ocasiones, que el legado de Andrés Manuel va a ser un narcoestado militarizado y autoritario. Y el eco, en términos del control territorial, de dejar hacer, dejar pasar, es de una extraordinaria gravedad, porque lo que ha pasado es que la política de abrazos y no balazos se ha convertido en abrazos a los delincuentes y no hacer nada y dejando a la población en la indefensión. Hay casos dramáticos, los hemos venido comentando, lo que está pasando en Chiapas ya toma un nivel de... Campeche nunca pasaba nada. Nunca pasaba nada y ahora están pasando incidentes de violencia en Campeche. En Tabasco nos estamos encontrando mujeres entambadas. O sea, yo estuve la semana pasada en Mérida y decía, miren, tomen nota del sur y sureste del país. Donde llega Morena, llega la violencia. ¿Eh? Así es. O sea, nada más vean por favor lo que está pasando en Campeche, vean Chiapas, vean Quintana Roo. Y yo les decía a los colegas de Yucatán, o sea, aguas, porque la península queda un remanso, pero dejó de serlo, Y sí me parece entonces que hay un fenómeno que es probablemente la línea que más le molesta a Andrés, de el contubernio, de la narcopolítica. Y me parece que esa es una extraordinaria amenaza para nuestro país. No solo en términos de lo que significa para el gobierno, sino para el país. Pongo un ejemplo. Cuando se hace la constituyente en Colombia en 1991, el 25% del Congreso de Colombia estaba directamente vinculado a los narcos, como Pablo Escobar. Y el fenómeno que está sucediendo en nuestro país es que el control territorial del narco y los pactos que están haciendo están tomando una proporción que uno dice, ¿qué sucede? Uno podrá estar o no de acuerdo con la política de Felipe Calderón, ¿no? Por cierto, él terminó con un nivel de aprobación al que ahorita tiene Andrés. Más o menos, nada más para no perdernos la dimensión histórica. Para no sobredimensionar no es cierto, no es cierto que Andrés sea un fenómeno de aprobación. No es cierto. Está en los niveles de Vicente Fox y de Felipe Calderón. No es cierto que el ejército tenga unos niveles extraordinarios de aprobación. Son los mismos que ha tenido con Más bien, sí los tiene, pero son los mismos que han tenido siempre. Son los mismos, es lo que quiero decir. No, cuando digo extraordinario, no es que estoy diciendo 90. Fuera de lo normal, fuera de la tendencia. Es algo que ha venido dando a lo largo de los años. Está en la tendencia, es lo que me refiero. Claro que tiene un alto nivel de aprobación y además yo diría, yo lo celebro, porque a mí me interesa un ejército fuerte. Por eso hay que cuidarlo, que no se desgaste con otras funciones. Y que estén de Fuerzas Armadas, no de albañiles, no de vendedores, no de constructores, no propiciarles la corrupción. Pero me parece entonces que este tipo de asuntos van a la línea de flotación, porque sí hemos visto un presidente muy descompuesto. O sea, es
impresionante la reacción. Es como 5 Alka-Seltzers en medio vaso de agua. Yo creo que han sido muchos golpes, ¿no? Estas últimas semanas. Han sido duros golpes de realidad para el presidente, en donde salen escándalos, escándalos, escándalos y escándalos. Inclusive también se mencionaba que este financiamiento venía a partir de que él pierde también las elecciones y financian el plantón en Reforma, y que son cosas que además siempre nos habíamos preguntado. Siempre nos habíamos preguntado de qué vivió el presidente todos estos años, a pesar de que él decía que podía vivir con 200 pesos en la cartera, que nosotros sabíamos que no era verdad. ¿Cómo le hizo el presidente para vivir? ¿Cómo le hizo para financiar todo ese tiempo que la gente estuviera plantada en Reforma después de que él pierde las elecciones en 2006? Honestamente creo que cuando escucho la declaración de Xóchitl me parece algo muy congruente cuando habla de, a ver, si usted dice que lo están difamando, usted tiene el derecho de ir y decirle a los Estados Unidos que lo están difamando y emprenda las acciones legales necesarias, porque esto no solo afecta al presidente. Por más que nosotros quisiéramos hacer el escarnio público mayor y decir que esto beneficia a la oposición, lo cierto es que le afecta al país. Déjame hacer una postilla, Pau. Esto que dices es clave en el debate, porque Tim Golden lo entrevistó a Carmen Aristegui. Y lo que dice Tim Golden es, no desvirtuó nada de lo que yo dije. O sea, él me descalifica, pero no desvirtúa nada. Y ese es justo un patrón que estamos observando, por ejemplo, con las denuncias de corrupción de los hijos. Se le lanza de manera furiosa y rabiosa a Loret, pero no desacredita lo dicho. Es correcto. Yo creo que el presidente lo va a poner... déjame ponerme ahí. Hay varios personajes que hoy están en distintos lugares que en su momento han pasado por algo así, ¿no? Y que hoy les preguntas y siguen afirmando, es que tal reportaje en tal lugar, y le siguen refiriendo, 20 años después y todo. Yo por eso soy cuidadoso en esos asuntos. Yo creo que el presidente lo va a litigar al nivel gobierno-gobierno. Es lo que está haciendo. A nivel gobierno-gobierno. Ya le echó la bolita a Biden, ¿no? En eso, creo que incluso tiene razón. ¿A quién va a demandar? ¿Al periodista o cómo? Si el periodista no está firmando, el periodista está diciendo que a no sé quién y lo pone como pregunta. Y Tú dices, lo va a tratar de presidente a presidente, claro, y le va a decir... Y le va a decir, ese es un asunto, y creo que lo va a brillar, y ayer lo decía, a que salga el gobierno de Estados Unidos y diga que no es cierto. Yo tendría cuidado con esa parte, ¿no? O sea, que salga algo... O sea, creo que sí le alcanza al gobierno de México... Por el tema migratorio, claro, para chantajear a Biden. Es una frontera enorme, migración y lo dio a entender, dijo, pues claro, ¿cómo voy a estar sentado a la mesa si desconfían de mí? ¡Esclavuta! ¿No? Y es, hazle como quieras. Donde se le convierte el presidente de México, al presidente Biden, una en contra en la elección, cuidado pues, porque hay varios mexicanos allá, vamos a suponer que tiene 60% el presidente de aprobación acá, es factible pensar que lo tiene también allá. Que es, ¿no?, el espejo. Sí, y si creo que lo que va a jugar el presidente es decir, ok, ¿quieres jugar política? Pues ahí te voy, ¿no? Y se le va a meter a la elección. Yo creo que Biden, que ahorita está perdiendo contra Trump, ¿no? Va a medir eso. Entonces ya me parece que a esto le falta mucho capítulo. A mí, el tema que se me hace innegable, así, innegable, es un elemento más. Yo sí creo, si fuera yo, quisiera que quedara mi nombre claro, ¿no? Limpio, pues, o sea, sí, no genérico. Pero a mí se me hace innegable que haya definitivamente una estrategia de Estado de cuando menos dejarlo ser. Y es criminal, sí, porque dicen, ay, bajó la inseguridad en tal municipio. Pues, güey, porque manda el crimen, claro, porque se claro. hacen algo, ya saben que los van a colgar. ¿Sí me entiendes? Entonces, se me hace gravísimo. Del otro, yo diría, pues órale, pues que se aclare, ándale, presidente. Ahora, pues. hay un tema no menor, Damián. Las agendas de justicia de este país no están hechas por las instituciones de justicia de México. Están hechas por las instituciones de justicia del extranjero. Estamos más pendientes de lo que resuelve la justicia de Estados Unidos. O sea, el caso García Luna, el caso Cienfuegos, hoy la discusión de López Obrador, todos tienen que ver con procesos judiciales de Estados Unidos. Emilio Lozoya tuvo su inicio de proceso por lo que pasó en España.
Entonces, los casos emblemáticos de este sexenio Empiezan en otro país. Empiezan en otro país. Sí, y claro. eso es, como país, dices, carajo, ¿no? O sea, el gran ausente de toda esta pinche historia es Gers Manero, ¿no? Ahora, hay cosas que sí pasaron, ¿no, Emilio? Sí, Odebrecht o sea, sí pasó. yo no... La estafa maestra sí pasó. Sí, ¿verdad? pero Lozoya está en la cárcel porque comió un pato, no por los delitos no, que Y cometió. que desafortunadamente Señores, hoy esos escándalos Sí, son niños en pañales no, claro que con sí lo que pasó, estamos viendo. con pero lo que el estoy presidente. diciendo es A lo que voy es- el impulso procesal no viene de los aparatos de justicia No, de México. sin duda. Y por supuesto que Andrés tiene un dilema, no es la defensa de García Luna, pero él encomió, celebró a los testigos protegidos cuando el proceso de García Luna, y ahora Exacto. está contra él. Es la incongruencia, Eso no implica... Si yo no me cruzara, a mí no me pongan en la canasta defensor de García Luna. Ahí sí no. Nadie está defendiendo a García Luna, pero lo que sí te digo es que es un dilema que avalas un método en un caso Claro, y sí, en otro claro, no. claro. Por eso creo es lo que digo. tienes que acompañar, como abogado que soy, a un No, testimonio. te aceptamos así. Lo tienes que A acompañar. los abogados así los queremos. Lo tienes que acompañar Tú tus no tienes la elementos. culpa. No puede ser que solamente lo que diga un personaje Tienes toda la razón. Totalmente. que Como está tú dices, hay que ver el negociando, gozo. intercambiando, No, que le claro. pongan menos años de culpa. Totalmente. No, Y es- esto aplica para todos, ¿eh? A todo- y eso a es- todos los colores. Ahí sí o yo sea, no me rajo. no se No puede- puede ser el único elemento. No, claro, Claro. Tiene totalmente. que haber otros. A mí me parece, nomás porque han de estar encendidos. Que como hay estoy otros diciendo, elementos. En este caso sí hay otros Sí, elementos. claro. ¿no? Sí. Quiero ser claro en lo que estoy Pero, diciendo. Que es la política pública de seguridad del gobierno. claro, que sí, los sí. está dejando ser yo lo y que los digo está es, empoderando. ¿no? Andrés aplaudió ese mecanismo. Damián. Sí. Y por supuesto, al 100 de acuerdo en que no puede ser la declaración de testigo protegido la prueba reina para procesar a nadie de ningún color, de ningún país. De un narcotraficante. Pues, Pues menos, ¿no? O sea, pues cómo no va a tener interés en decir lo que quieren que diga. Claro. Por ejemplo, ¿no? Por eso hay que tener y además cuidado. en la justicia de Estados Unidos se vale. Tiene un mecanismo distinto. El fiscal También tienen que acompañarle otros el elementos. fiscal le Tampoco dice, creas que están oiga, así. yo le reduzco la pena si usted se declara culpable en estos términos. Aquí O sea, también, sí, ya con el nuevo modelo, Sí. pero lo han usado muy poco. bueno, es correcto, ¿no? O sea, es una práctica judicial muy ocasional. En Estados Unidos no, pero el tema, en mi criterio, es López Obrador avaló el método. Ah, pregunta concreta. ¿Alguien cree que el Estado mexicano es incapaz de parar el crimen organizado? Es decir, que pudiera estar avanzando el crimen organizado como está avanzando ahorita si no fuera con el apoyo del gobierno federal. Yo definitivamente, sinceramente sí. creo que no. Lo digo tal cual, no me Sí. importa quién esté gobernando. Hoy está gobernando tal, si ayer otro y otro, alguien les ayudó a ese crecimiento. Claro. O sea, no estoy diciendo que el presidente tal cual, ni este, ni el pasado, ni el anterior, pero de que alguien les ayudó en la etapa en la que no existían tantos homicidios y no existía tanto dominio del crimen hasta ahorita, particularmente en este sexenio, pero también en otros, alguien en Mira. algún nivel importante, sin duda. A mí yo no me ven el pelo, no, por favor, hombre, por favor. Yo veo no es imposible. otro observable que uno dice, a ver, llevamos 2 años de un país inundado de propaganda oficialista o de las corcholatas. ¿De dónde salió ese dinero? Sí. Hay 3 posibles fuentes. Dinero público robado, los contratos de los hijos de Andrés, los beneficios, los El 80, acaba de salir un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, se lo Sin recomiendo. visitar. 80% de los contratos del año pasado, adjudicaciones directas. Mexicanos contra la Corrupción está haciendo un gran trabajo, véanlo. 8 de cada 10. Primera fuente. Segunda fuente, contratos anticipados. Yo te pago y luego tú me contratas. Tercera fuente, el narco. Es más, voy a abrir una cuarta. Las 3 anteriores. Pero vimos el país inundado, 10,000 espectaculares que el INE no vio, Bardas, que el INE no vio, lonas. bardas, Sí, lonas, pinche mil pautas Eventos, en redes sociales, eventos. Y por supuesto que eso genera compromiso. Perdóneme, el mundo mundial, hasta Aquí las y en remesas China. nos hizo Signos Vitales un estudio de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a final de cuentas se hace verosímil el fenómeno de la relación. No solo de que se le deja pasar al narco, sino de dinero de fuente ilícita que lo De estamos hecho, viendo. Tocas un tema importantísimo. Por ejemplo, a mí cuando dicen reforma electoral, no vamos a aprobar nada de la reforma electoral, que ya no va a aplicar nada de lo No. que cambiemos, ¿no? El tribunal nos está ordenando que ahorita hagamos unos cambios.
ahorita, este Congreso, en este periodo, ¿no? Para el tema de la presidencial y género y demás. Y, por ejemplo, yo sí creo que ese es un tema. Es que, ¿cómo puede ser posible que el INE no vea, güey, lo que está pasando? Pues, o sea, esta inundada que hubo, que está diciendo Emilio, por todo el país, espectaculares y todo. No, pues es que no me lo reportaron, güey. Pues es que eres la autoridad electoral. Simplemente contabilízalos y multiplícalos y di, aquí está un espectacular. ¿Cuánto cuesta un espectacular? Tanto. Punto, güey. Y yo te diría... ¿Quién lo pagó? No fuiste tú. Ah, bueno, muy bien. Sí. ¿Quién lo pagó? Es que no sabe la empresa. Ah, pues... vete contra la empresa. Yo presenté una iniciativa sobre pues eso. Es que vete contra la empresa. Porque decía, están coludidos. Bien que están cobrando, o sea, resulta que ahora reciben el dinero de no saben quién y entonces se lavan las manos porque sí es, pero nomás déjame decirte esto, Emilio, porque sí es algo de toda la vida, que es el círculo de corrupción. Así es. Te financio, ¿no? Y el que está financiando, pues algo va a querer, güey. ¿Sí? Y como es dinero ilegal por fuera, que algo va a querer, o como se los dio así nomás, o cómo está la cosa. En cambio, si es, todo tiene que ser por dentro, te tienes que ser responsable, pues le puedes dar un seguimiento. Oye, vamos a suponer, tú eres candidato tú mismo. Yo quise de mi cuenta meterle tanto. Ah, pues muy bien. Oye, pero con una cadena de responsabilidad. Mira, oye, tal. Ah, ya ves, luego si hay un conflicto de interés, lo puedes ligar, puedes hacer una fiscalización. Pero no. Mira, y pasa en los municipios, en los estados y en la federación. El tema grave... Y ahorita el narco, pues que le sobra el dinero. En el caso del INE, hubo un cambio de criterio. La unidad de fiscalización es una persona vinculada al consejero UKIP, ¿no? ¿Y por qué es delicado? Porque el criterio que ya había venido manejando el INE es que si no hay certeza de la fuente del dinero, si hay certeza del beneficio de la publicación. Entonces le adjudicaba a la candidatura o al candidato al que beneficiaba la publicación. Tú me dices que no sabes de quién viene el dinero, pero el espectacular es tuyo. Tú me dices que no sabes de quién es la pauta, pero la pauta es tuya. Claro. Entonces lo que hacía el INE es que te decía, bueno, pues ¿cuánto cuesta por medio un espectacular? ¿Cuánto cuesta una bandera? Tú me reportaste 100, pero yo vi 1000. Entonces te cobro 1000. O sea, la unidad de fiscalización del INE sí adjudicaba a quien beneficiaba la propaganda. Entonces ahora salieron a decir... Más o menos. Sí. Llevamos unos casos ahí de millonadas en redes y se hicieron de la vista gorda. Sí, es cierto. Esto deja mucho de ver, pero bueno, sabía un criterio, Damián. Y el criterio es, si no se sabe la financiación, sí se sabe quién beneficia. Oye, pero... Y te salen a decir, no, pues no sé, yo no fui. Y viste a las corcholatas inundando el país. O sea, 10,000 espectaculares de Claudia Sheinbaum y no los vieron. No sean mamones. Yo les decía, salía de mi casa en lo que llegaba a la chamba, veía... Era impresionante. El criterio. Oye, pero el criterio es de a quién beneficia. ¿Y cuál fue el resultado? Una multa para Morena por 60 millones de pesos. Que se rieron. Pero además salen a decir que Xochitl gastó el doble que Sheinbaum. Lo que pasa es que fiscalizado en sus cuentas. Pues sí. Porque una sí declaró y la otra no, o sea, es mamón. Pero el problema, y regreso al tema. Es el narco que se te meta con el dinero y luego hay compromisos de votar de una manera. Y yo creo que por eso Andrés Andrés reacciona como reacciona. Porque en mi lectura hay una serie de fenómenos que lo hacen verosímil y le pega a la línea de flotación. Esta semana fue tendencia el hashtag narcopresidente. Sí, ¿no? Y creo que eso, por eso decía hace un momento, eso no solo le afecta al presidente, ojalá solo le afectara al presidente, ojalá solo fuera un tema de Morena que beneficiara a la oposición, eso le afecta a la imagen de todo el país. Pues sí. No, sí, o sea, es terrible lo que está sucediendo en este país. Y que venga en medios internacionales cuanti Así es. Cuanti más, porque eso le pega al sello país, pues. No sé si quieran que veamos el video de lo que dice el presidente el reportero de Tim Golden, que es quien escribe la nota. Y es periodista famoso de los premiados. Para mí, deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Pero ¿cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Pero
ya me estoy excediendo en contra de él, porque no es, como dije ayer, él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado,